Bueno, una vez vista la presentación de las partes principales de navegación o de cómo se navega en SAP, vamos a ver una demo práctica en el sistema, en un sistema de prueba, para ver cómo se vería directamente en el sistema. Lo primero que vamos a ver una vez que accedemos a SAP es esta pantalla. Cuando llegamos a esta pantalla significa que hemos conseguido conexión con el servidor. En caso de que estuviera mal configurado o no fuera posible conectarse por alguna razón, ya no nos dejaría acceder siquiera a esta ventana. Aquí, como vemos, nos aparece en primer lugar, bueno, en esta la tenemos en inglés porque estamos accediendo a un servidor internacional y por defecto sale en inglés, pero podría salir en castellano, en cual caso en vez de client sería mandante. En primer lugar vemos el mandante, que nos lo tiene que decir desde sistemas a cuál debemos acceder. Como habíamos visto en la teoría, es posible que haya distintos mandantes para la misma máquina y habrá distintas máquinas, algunas para pruebas, para desarrollo, para pruebas de integración, es decir, para pruebas una vez que ya han hecho modificaciones en los programas que los usuarios puedan probar, y finalmente el de producción, que es el que se utilizará para las transacciones reales. En este caso estamos haciendo un sistema de prueba, nos han dicho que el mandante es 800, lo dejamos 800, introducimos el usuario, el que nos den, en este caso es este, la contraseña que nos den y el idioma. En este caso vamos a entrar en castellano. La primera vez que accedamos nos pedirá cambiar la contraseña, normalmente, y en caso de que queramos cambiarla, pues también introduciendo la contraseña como hemos hecho ahora y dándole a New Password o nueva contraseña, pues nos permitirá cambiarla. Vamos a acceder con estos datos. Bueno, parece que por alguna razón tenía mayúsculas en vez de minúsculas y la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por tanto, nos daría un mensaje de error, pero si introducimos de nuevo la contraseña correcta, pues accederemos a SAP. Esta es la pantalla principal del menú que vamos a ver una vez que accedemos a SAP. Como habíamos visto, vamos a tener un menú principal arriba de todo, un menú de navegación, vemos con distintos botones, el menú de título, en este caso estamos en el menú principal y es SAP Easy Access, nos va a aparecer, pero aquí nos aparecerá según la transacción en la que estemos. Recordad que transacción es cada una de las acciones que podemos realizar dentro de SAP, es como está distribuida la distinta funcionalidad de SAP, y en cada una de ellas pues, nos saldrá una descripción con la transacción en la que estamos. El menú de aplicación, el menú específico de esta transacción, en este caso estamos en el menú principal y vemos pues distintas opciones. Ahora vamos a ir viendo algunas de ellas. El menú de favoritos y el menú de SAP, donde están el menú de favoritos es el que nosotros creamos con las transacciones que vamos a utilizar. Es muy útil para aquellos usuarios que solo trabajan con unas pocas, para no tener que recordar en qué parte del menú está esas transacciones. Y finalmente abajo vemos la barra de estado, no tenemos ningún mensaje, pero aquí cuando el sistema nos quiera dar algún mensaje nos aparecerá, pues ya sea de información, de advertencia o de error, aquí abajo los mensajes, y haciendo doble clic podremos verlo en detalle. Y aquí a la derecha podemos ver pues, el estado, donde podemos seleccionar si queremos ver en este caso el sistema se llama DM0 en este caso, cliente 800 como habíamos visto, el mandante 800, el usuario con el que hemos accedido, el programa, la transacción, bueno, tiempos de respuesta. Aquí podríamos, en caso de que por ejemplo queramos ver en vez del sistema en el que estamos, pues la transacción, pues podríamos seleccionar transacción y ahora en todas las sesiones veremos la transacción en la que estamos. Esta es una sesión, pero podríamos abrir varias para trabajar con sesiones. ¿Qué nos permite esto? Por ejemplo, si pulsamos aquí en generar un modo nuevo o sesión, nos abriría otra ventana distinta. Vemos exactamente igual que en la que estamos, la del menú. Y esto nos permite pues, trabajar con dos ventanas distintas en las que aquí podríamos acceder a otra transacción y comparar con la que tenemos abierta en este caso, incluso copiar y pegar datos de una de ellas, etc. Normalmente el número de modos que podemos abrir está limitado
normalmente a 6, pero dependiendo de la empresa en la que estemos y del departamento de sistemas, pues se pueden permitir más o menos. Más cosas. Aquí veíamos el menú de aplicación. Vemos que tenemos los distintos menús. Tenemos el menú de usuario y el menú de SAP. El menú de SAP es este, donde vemos que tenemos pues, muchas opciones, todas las opciones disponibles de SAP, que como decíamos, no van a ser necesarias ni siquiera para todos los usuarios de una empresa, pero mucho menos para un usuario en concreto. Por lo tanto, lo que se suele hacer en las implantaciones es crear un menú de usuario. Si pulsamos aquí, vemos que este menú de usuario solo tiene una transacción, pero podría tener muchas más. Normalmente se hace un menú de usuario por puesto de trabajo. Y así cada usuario entraría al menú de su puesto de trabajo. Si volvemos al menú de SAP, lo que podemos ver aquí es que tenemos distintas opciones, muchas opciones. Por ejemplo, si accedemos a logística, producción, datos maestros, maestro de materiales, material, modificar inmediatamente, vemos la MM02. Pues aquí lo que podríamos hacer es, haciendo doble clic, acceder a esta transacción. Una vez que hacemos doble clic, vemos que nos ha cambiado tanto el menú, ahora ya no tenemos las mismas opciones que antes, el menú de navegación sí va a seguir igual, el título, como decíamos, nos cambia, en este caso a modificar material, acceso, porque estamos en la ventana de acceso a modificar material, y vemos que ya el menú de aplicación es totalmente distinto, ya que este depende totalmente de la transacción en la que estamos. Por ejemplo, aquí, si introducimos un material, nos pedirá las vistas en las que queremos ver, las vistas del maestro de materiales, y aquí ya estamos dentro de esta transacción. Vemos que como estamos modificando, se nos ha habilitado la opción grabar. Esto quiere decir que si modificamos algo y le damos a grabar, el sistema guardará aquellos datos que hemos modificado. También aquí vemos que se nos ha añadido este menú de anexos. Aquí podemos guardar anexos. Según la transacción en la que estamos, nos permitirá o no pues guardar algunos documentos con este registro de este maestro de materiales. Vemos que tenemos otras opciones de menú, como volver atrás o salir. Si volvemos atrás, volvemos a la transacción en la que estábamos antes. Nos pregunta si queremos grabar, siempre que estemos modificando. Aunque en este caso no hemos modificado nada, pero en caso de que hubiéramos modificado algo, podríamos grabar simplemente dándole así, o podemos decir que no, que salga sin grabar. Y si volvemos atrás, volvemos a donde estábamos. Pero como decíamos, esto nos va a obligar a tener que ir navegando por los distintos menús, lo cual se puede hacer tedioso, sobre todo teniendo en cuenta que no vamos a utilizar todas estas transacciones, o sea que para un usuario en concreto no tendría sentido esto. Por eso es muy útil utilizar lo que son los favoritos. Los favoritos aquí, por ejemplo, podríamos crear una nueva carpeta, simplemente nos colocamos en favoritos, le damos al botón derecho del ratón y insertar carpeta, podríamos introducir una carpeta nueva y llamarla, por ejemplo, maestro de materiales. Vemos que nos ha creado una nueva carpeta con nada por debajo, pero podríamos crear incluso por debajo, pues crear otra carpeta que sea modificar, por ejemplo. Con lo cual podemos crear una estructura tan compleja como queramos con las transacciones que vamos a utilizar. Y ahora, si queremos añadir una transacción, podríamos hacerlo arrastrando, simplemente cogiendo la transacción que queremos introducir en este menú, pues pinchamos y arrastramos, ves que nos aparece el icono de más y soltando en modificar ya la tendríamos en este menú. Ahora ya podríamos acceder directamente, la próxima vez que accedamos a SAP, pues directamente por aquí, en lugar de tener que acceder a toda esta secuencia de menús para llegar a ella. Aquí haciendo doble clic, pues accederíamos igual que antes. Volviendo atrás o finalizando, volvemos al menú. Podríamos también cambiar el nombre. Imaginemos que nosotros esta transacción la identificamos con otro nombre, con el lenguaje que utilizamos en nuestra empresa, pues podríamos simplemente, pulsando el botón derecho, ir a modificar favoritos, o dejándola seleccionada, yendo a esta transacción, pues podemos modificarla. Por ejemplo, introduciendo modificar material. Y con esto nos quedaría totalmente identificada esta transacción de favoritos. También aquí vemos que nos está apareciendo siempre el código de la transacción.
Esto es porque en el menú principal, en detalles, opciones, hemos seleccionado esta opción, que es visualizar nombres técnicos. Normalmente no viene seleccionada por defecto, pero es muy útil ya que nos va a permitir, como vamos a ver ahora, acceder directamente con el código de la transacción. ¿Cómo accederíamos directamente? Pues estamos en el menú y aquí arriba vemos que nos aparece un cuadro de texto de comandos y aquí podríamos introducir, si la sabemos, el código de la transacción y darle a aceptar o a Enter y accederíamos directamente a modificar este material. Siempre que estemos dentro de una transacción, en este caso estábamos en el menú, también podemos utilizarlo, pero para salir de la transacción primero tenemos que pulsar /N. /N y por ejemplo MM03, que es la transacción de visualizar, en este caso estamos en la de modificar, pues nos llevaría a la transacción de visualizar. Y del mismo modo, utilizando /O, lo que nos va a hacer es crear un modo nuevo, como este que habíamos visto, que creábamos pulsando este botón, pero ahora con la transacción en la que queremos que nos lo abra. Por ejemplo, si queremos abrir un modo nuevo con la transacción de visualizar, simplemente pondríamos /O MM02 y pulsando aceptar nos abriría un modo nuevo. Vemos que nos ha mantenido el anterior con la transacción de modificar. Si cerramos y volvemos atrás, volvemos a la transacción principal de SAP. Como vemos, va a ser muy útil también el conocer estos códigos, ya que una vez que si son pocas transacciones y los conocemos de memoria, pues lo más rápido es introducirlo aquí y acceder directamente. Además, nos van a quedar grabados los últimos que hemos introducido, de forma que también podemos desplegar estas opciones y pulsarlas y acceder a esos menús. Más cosas. Bueno, podemos ordenar estos favoritos simplemente seleccionando la carpeta que queremos mover y moviéndola. Veis que ahora nos aparece debajo de compras. Podemos añadir también directamente. Vamos a imaginar que aquí vamos a añadir tendríamos que seleccionar la transacción en la que queremos acceder, la que queremos añadir, perdón. Por ejemplo, la de visualizar vamos a utilizar en este caso y al darle a añadir, pues vemos que nos va a aparecer entre las opciones de favoritos. También podemos borrarla pulsando el botón derecho, borrar favoritos, y podemos acceder directamente. Vamos a crear una nueva carpeta aquí, insertar carpeta, por ejemplo, que le vamos a llamar visualizar. Y aquí podemos acceder directamente, insertar directamente una transacción si sabemos su código. Por ejemplo, la de visualizar MM03, pues ya nos crearía directamente esta carpeta. En cuanto al menú principal, estamos viendo las mismas opciones de menú que teníamos aquí abajo, de acceder al menú de usuario o al menú de SAP, tratar, pues ejecutar, los mismos botones que tenemos aquí. Favoritos, lo mismo que hacemos al pulsar el botón derecho, pues nos permite hacerlo desde el menú. Esto lo que nos va a permitir siempre es utilizar las opciones del teclado con Alt más la letra subrayada o con los shortcuts, con estas combinaciones de teclas, pues nos permitirá acceder a estas opciones. Detalles, como veíamos aquí, lo más importante, pues las opciones para poder ver los nombres técnicos. El sistema son opciones que son comunes en todas las transacciones, donde podemos ver el estatus, que nos va a decir en qué transacción estamos, donde podemos acceder a, por ejemplo, a transacciones más técnicas, pero también algunas muy útiles como el reporting, donde podemos ver las distintas queries, etc. Valores prefijados, que será donde podemos definir nuestros datos de usuario, etc. Crear modo, borrar modo, que son las mismas transacciones que tenemos aquí, o simplemente cerrando el modo. Tenemos también la vista de Workplace. Pulsando aquí podemos ver nuestro buzón dentro de SAP. Si trabajamos con Workflows, pues aquí podremos ver los documentos que nos han llegado, los documentos que hemos tratado, etc. Y simplemente, pues volviendo de nuevo a la transacción de visualizar material, pues ver que aquí tenemos distintas opciones de menú,
que van a ser totalmente distintas para cada transacción y que ya habría que entrar en el detalle de cada transacción para ver lo que significan cada una de ellas. Hemos visto el volver atrás, volver a la pantalla inmediatamente anterior. Esta sería salir directamente de la transacción. Por ejemplo, si accedemos a visualizar material, vemos que tenemos una pantalla de datos adicionales con la cual podríamos volver atrás, pero también podemos salir directamente de toda la transacción y volver al menú principal. Y la de cancelar, que saldremos sin grabar.